Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a analizar una fuente que es, como mínimo, desconcertante. Se trata del libro El mensaje de otros mundos, publicado en 1982 por Eduardo Pons Prades. Y lo que engancha desde la primera página no es la historia en sí, sino quién la cuenta. Pons Prades no era un autor de ciencia ficción, Para nada. ni un entusiasta de los ovnis. Era un historiador de prestigio, un excombatiente republicano, miembro de la resistencia francesa, un hombre que se definía a sí mismo como ateo y de formación, pues totalmente racionalista. Precisamente. Y este hombre, ya con más de 60 años, escribe un libro afirmando que en 1981 pasó 7 horas a bordo de una nave extraterrestre. No fue un avistamiento fugaz, fue una conversación. Pues desgranar esa experiencia, entender el mensaje que le dieron y, sobre todo, explorar la visión de la sociedad que le describieron, que es donde el relato se vuelve verdaderamente provocador. Una sociedad que, como veremos, se presenta como un espejo invertido de la nuestra, y justo en uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría. Vamos a meternos en situación. Es la noche del 31 de agosto de 1981. Pons Prades va conduciendo. Por una carretera secundaria cerca de la frontera con Francia. Y de repente, de forma casi automática, toma un desvío que no conoce. Se adentra en un camino forestal y, de golpe, el coche se para. Silencio total. Motor muerto, luces apagadas. Y él describe una sensación muy peculiar. No es pánico. No, es una extraña calma, como una sensación de espera. Como si inconscientemente supiera que estaba exactamente donde debía estar. Y entonces el bosque se ilumina por completo. Pero no es una luz que ciega, sino lo que él llama un mar de luz. Sí, con franjas de colores, una sinfonía de arcos iris cambiantes. Es muy poético como lo describe. Aquí hay un detalle psicológico que a mí me parece fascinante. Él escribe que la luz de los faros de otros coches siempre le ha resultado muy molesta. Pero esta luminosidad, Esta no. esta le produce un efecto sedante, casi placentero. La compara con escuchar jazz. O sea, en lugar de miedo ante lo desconocido, siente una especie de familiaridad. Esa es la gran paradoja del relato, y lo que lo sostiene, ¿no? La ausencia total de miedo es lo que le permite avanzar. Si hubiera sentido terror, La historia habría terminado ahí. claro. Pero esa calma inexplicable le permite caminar hacia la luz y encontrarse frente a una nave de entre 50 y 75 metros de diámetro. Y oye una voz. Sí, una voz que describe en correcto castellano, con un tono cantarín, que le dice: «No temas, acércate por favor». Y él lo hace. Entra. El interior es de una blancura absoluta, sin ángulos. Como de un material plástico, dice. Y allí le reciben 3 seres. Llevan monos blancos ajustados con un emblema en el pecho. Un ojo multicolor que parpadea. Exacto. Pero lo más extraño es cómo se mueven. Con una lentitud deliberada, como a cámara lenta, y en un silencio casi absoluto. Todo parece diseñado para ser, no sé, extraño. Podría ser una escena de terror, pero para él no lo es. Lo describe como un periodo de aclimatación. No hay un interrogatorio, no hay experimentos. ¿No? Simplemente le dejan estar ahí, asimilando ese entorno hasta que, se siente preparado para lo que viene después. Y lo que viene después es la pregunta que lo cambia todo. Le dicen: ¿estarías dispuesto a recoger un mensaje nuestro destinado a los habitantes de la Tierra? Él acepta, claro. Y en lugar de darle un bolígrafo, le colocan una especie de casco en la cabeza para, según le explican, grabarle el mensaje directamente en la mente. Y el mensaje no es una reflexión filosófica, ¿eh? Para nada. Es un ultimátum geopolítico en toda regla. Totalmente. Es una advertencia directa a una de las superpotencias, que no nombran, para que detenga de inmediato un loco proyecto de llevar armamento al espacio. La amenaza es increíblemente seria. Advierten que, si ese proyecto sigue adelante, procederán a la, y cito, congelación indefinida de toda vida en el territorio de esa nación. Y en todas sus bases militares en el extranjero. Y añaden una frase clave: que tienen medios de sobra para hacerlo. Medios que fueron desarrollados buscando la vida, no la muerte. Esto es fundamental conectarlo con el momento histórico. El propio Pons Prades lo deja caer en el libro. Estamos en 1981.
La administración Reagan en Estados Unidos está desarrollando en secreto la que sería la Iniciativa de Defensa Estratégica. La guerra de las galaxias. Exacto. El escudo antimisiles basado en satélites con armas láser en el espacio. La idea de militarizar la órbita terrestre, vamos. El programa se anunció oficialmente en 1983, 2 años después de esta supuesta experiencia, pero ya estaba en marcha. El libro no afirma que el mensaje detuviera nada, pero deja ahí el dato. Que el programa de la Guerra de las Galaxias se canceló oficialmente en 1991. Es una coincidencia, como mínimo, inquietante. Desde luego. Pero el mensaje termina con una condición para un futuro contacto. Les exigen a los humanos que demuestren que desean vivir en paz consigo mismos antes de pretender explorar o dominar el universo. Es una reprimenda cósmica en toda regla. Arreglad vuestra casa antes de pensar en salir fuera. ¿Tal cual? Pero lo fascinante es que no se queden ahí. No es solo una advertencia, es también una invitación. Tras el ultimátum, le abren las puertas a su mundo y le explican cómo han solucionado ellos esos problemas. Y aquí la conversación da un giro de 180 grados. Pasa de la geopolítica a la sociología más radical. Le empiezan a describir su civilización y el primer pilar que derriban es, nada menos, que la familia. Este punto es impactante. Le explican que no existen las familias como las conocemos. Viven en un régimen comunitario a escala interplanetaria. Cuando nace un niño, no pertenece a sus progenitores, sino que pasa a formar parte de la comunidad. Las parejas se forman por afinidad, por amor, si quieres, pero sin contratos ni ataduras permanentes. Imagina el shock para una persona de su generación, de su cultura. Él, con mentalidad terrícola, pregunta por el caos, ¿no? Por la organización. ¿Quién se ocupa de qué? Claro, ¿cómo funciona eso? Y le responden que todo se gestiona a través de una red de lo que llaman computadoras coordinadoras, una especie de planning universal. Que suena a una distopía burocrática y fría, ¿no? A un gran hermano tecnológico. Exacto. Y ellos parecen adelantarse a esa objeción. Insisten mucho en que no es una burocracia robotizada. La clave, le dicen, es que todo individuo aprende a manejar el sistema. ¡Ah! Y que cualquier mecanismo siempre está subordinado al control humano. Su gran logro, afirman, ha sido humanizar la técnica, ponerla al servicio de la comunidad y no al revés. Y de ahí pasan a otro pilar, la educación. Le describen un sistema de doble formación para todos. Por un lado, la necesaria, que es, La que te enseña un oficio útil para la comunidad. y por otro, la vocacional, que es la que cada uno elige libremente para desarrollar sus pasiones en su tiempo de ocio. Lo que es revolucionario aquí es el propósito que le dan. Su objetivo no es crear individuos que compitan entre sí. De hecho, le dicen algo que rompe nuestros esquemas. En su sociedad no existe la competitividad. En ningún ámbito. En ninguno. Ni en el trabajo, ni en el arte, ni siquiera en el deporte, que practican únicamente por bienestar y diversión, no para ganar a otros. Esto es un golpe directo a la línea de flotación de nuestra cultura, donde casi todo, desde la escuela, se basa en ser mejor que el de al lado. ¿Cómo sería un mundo sin esa presión constante por competir? Es la pregunta que te obliga a hacerte el libro, y ellos conectan esa ausencia de competición con su siguiente idea, que es quizá la más increíble. ¿Cuál? Le afirman que han vencido a la muerte. Vaya. Pero lo fascinante es cómo. No es con una máquina de resurrección ni una pastilla milagrosa. No, y eso es lo más sorprendente. La clave, le dicen, no es una tecnología, sino un profundo conocimiento y cuidado del propio cuerpo y, sobre todo, la práctica del silencio. Describen el silencio como un factor vital que hemos olvidado, un estado que tonifica el cuerpo, revitaliza las células y, lo más importante, clarifica la mente. O sea, proponen que la inmortalidad no es un logro tecnológico externo, sino una consecuencia de la armonía interior. Justo. Es como si dijeran que el ruido constante de nuestra civilización, esa competitividad, nos está desgastando hasta matarnos. Es una filosofía, no una inyección. Y claro, ante toda esta descripción de una sociedad utópica, Pons Prades les hace la pregunta que cualquiera de los otros haría. La pregunta del millón. Si sois tan avanzados, ¿por qué no intervenís? ¿Por qué permitís nuestras guerras, nuestras hambrunas? ¿Por qué no apagáis un incendio? Y la respuesta que le dan revela una ética muy definida, una especie de primera directriz de no interferencia. Les explican que una intervención directa sería un desastre por 2 motivos. El primero, que las superpotencias, aterradas de perder el control sobre sus pueblos, probablemente se unirían para atacarles. Y el segundo es más filosófico. Si no quieren ser vistos como dioses, como hacedores de milagros. No quieren que la humanidad se vuelva dependiente.
Insisten en que cualquier solución a los problemas de la Tierra debe nacer de la propia humanidad. Sin embargo, justo cuando parece que han cerrado la puerta a cualquier ayuda, le hacen una revelación que lo cambia todo. Admiten que sí han intervenido, pero en casos muy puntuales. No lo llaman abducciones, sino rescates. Y para que lo entiendan, le muestran imágenes de 2 ejemplos. El primero es un grupo de casi 1000 personas de una aldea de la India. Le muestran cómo iban a ser arrasados por una inundación y cómo fueron evacuados justo a tiempo. Ahora, le dicen, viven en otro planeta que llaman hierba fina. Cultivando arroz como en su hogar, pero sin la miseria y las enfermedades que padecían. Es un rescate humanitario a escala cósmica. Exacto. Pero el segundo ejemplo es el que le golpea a Pons Prades de una forma increíblemente personal. Le muestran imágenes de cientos de personas en un estado de descanso cósmico, como dormidas. Y le dicen quiénes son. Son españoles, concretamente andaluces y extremeños. Les explican que fueron rescatados durante la Guerra Civil Española. ¿De qué situación? De un episodio concreto en el que iban a ser masacrados por tropas africanas. Y aquí viene el detalle que lo conecta todo de una forma brutal. A ver. Le dicen que ese episodio histórico, esa masacre que ellos evitaron, es algo que él mismo, como historiador, había investigado y documentado para uno de sus libros sobre la guerra. No puede ser. Sí, no le están contando una historia genérica. Les están hablando de su historia, de su trabajo. Es una forma de decirle, esto no es una invención, esto conecta directamente con tu propia vida. Tentísimo. Totalmente. La experiencia dura 7 horas. Al final le devuelven a su coche, que arranca sin problemas, y se va con la mente llena de estas imágenes, de estas ideas. Describe su despedida de esos seres no con miedo, sino con una sensación de profunda conexión. Lo que me parece más revelador del libro es en qué se enfoca y en qué no. Apenas describe la tecnología de la nave. De hecho, admite que no entiende nada de ciencia. Todo su interés se centra en la filosofía, la sociología, la ética de esa civilización. La crítica al individualismo, a la competitividad, a la destrucción del planeta. Exacto. Al final, el libro te deja con una pregunta que va mucho más allá de si la historia es literalmente cierta o no. Te obliga a usar esa supuesta civilización como un espejo. Claro, pensar en una sociedad sin familias, sin competición, te fuerza a cuestionar por qué las nuestras son como son. ¿Y si podrían ser de otra manera? Y quizá ese sea el verdadero mensaje. La fuente sugiere que el mayor obstáculo para un futuro mejor, o incluso para un contacto cósmico, no es nuestra falta de tecnología, es nuestra incapacidad para superar nuestras propias contradicciones aquí en la Tierra. La de ser capaces de construir maravillas y al mismo tiempo rendir un culto incesante a las armas y a la destrucción. Una reflexión que, décadas después, sigue siendo increíblemente actual. Lo que nos deja una última reflexión para llevarnos. El relato de Pons Prades, ya sea un hecho real, un sueño o una alegoría, plantea una idea inquietante. ¿Y si el gran silencio en el cosmos no se debe a que estamos solos, sino a que, para otras civilizaciones, nuestro ruido de conflictos y autodestrucción es simplemente ensordecedor? Exacto. Una pregunta abierta, estimulante, para seguir dándole vueltas después de esta inmersión.